Amén, gloria al Señor. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, que queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla la hermana Silvia desde Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la estructura del lugar santo. Esta es la segunda parte. Nuestro hermano Estuardo está trayendo una serie de estudios. El martes pasado trajo la introducción y hoy es la segunda parte, familia, así que les invitamos a que si se perdió la primera parte, la introducción, vaya a nuestro canal de YouTube y ahí lo va a encontrar. A ver, antes de pasarle entonces con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. También le pedimos por favor que se suscriban, compartan los estudios de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas. También tiene un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar reunidos, ¿verdad? Con ustedes y poder tener comunión y poder aprender más de la palabra del Señor. Vamos a poner en las manos del Señor eh, esta preciosa enseñanza, ¿verdad? Del tabernáculo de Moisés. Gloria al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado este día de poder vivir y poder disfrutar de tus bendiciones. Y una de ellas está reunido con mis hermanos en este ministerio. Señor, te doy gracias por la vida de nuestro pastor Luis y nuestra hermana Silvia y todos mis hermanos de este grupo. Te pido, Padre, que tú seas el que hables a través de tu palabra, Señor, y que podamos crecer y poder santificarnos y consagrarnos cada día más, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú nos auxilies y que nos des la protección divina para poder caminar en este mundo, Señor, que está tan contaminado y está tan elevada la maldad, Señor, pero tú proteges a tus hijos, tu iglesia, Señor. Gracias porque también pronto vienes y esa es nuestra consolación en nuestra vida de saber que pronto tú vendrás por nosotros y estaremos para siempre contigo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios, amados hermanos, por la palabra, pues porque eh, cada vez que uno estudia este tema del tabernáculo, como que el Señor lo envuelve uno en algo muy hermoso, en adoración, en consagración, ¿verdad? Cuando uno va viendo eh, cada elemento del tabernáculo, ¿verdad? Porque es algo muy maravilloso como el Señor nos muestra la manera en que usted y yo debemos estar, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? Es algo maravilloso porque cada vez que uno vuelve a estudiar el tema y Dios le va mostrando más cosas que uno no veía al principio, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad, porque déjeme decirle, pues, que ha sido de mucha bendición eh, estar compartiendo esto con ustedes. Y la palabra, pues, siempre, nunca va a volver vacía, ¿verdad? Siempre va a surtir efecto. Y yo creo fielmente, amado hermano, que en este tiempo que estamos viviendo, usted y yo, en este tiempo final, ¿verdad? Yo creo que Dios está despertando su espíritu en cada uno de nosotros, fíjese, amado hermano, porque lamentablemente no todos, ¿verdad? Eh, no todos están atendiendo el llamado del Señor en esta época de una consagración a Él. Son pocos, fíjese, amado hermano, que están
atendiendo ese llamado. Y el remanente que el Señor va a rescatar o digamos que va a embellecer para esas bodas del Cordero va a ser muy poco. Y Dios está restaurando en este momento, ¿ves? Estábamos viendo una palabra pues que pregunta uno con curiosidad al Señor a veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que depara el Señor en este año que viene, Señor? ¿Qué es lo que hay planeado, ¿verdad? En tu presencia, ¿verdad? Y una de las cuestiones que he estado analizando en mi corazón es aquel pasaje que vamos a ver tal vez en un momento, ¿verdad? Donde dice que el juicio primero va a empezar en la casa de Dios, ¿verdad? Eh, Creo que el Señor ya está llegando, pues, el peso de la maldad, ¿verdad? Ya está llegando a su fin, en el cual el Señor va a desatar su ira, ¿verdad? Y en cuanto a la iglesia del Señor, pues, lamentablemente, hay han dejado entrar mucho el mundo a la iglesia, ¿verdad? A los templos y quiera Dios, pues, está diciendo, bueno, eh, mi juicio va a empezar por ahí, ¿verdad? Ay, como lo hizo con la casa de Eli. Vino un varón de Dios y le dijo a Eli, ¿verdad? Lo que le iba a suceder. Prácticamente Dios le dijo que iba a exterminar su descendencia, ¿verdad? Toda su familia y su ministerio iba en decadencia y que prácticamente Dios le dijo también que su presencia iba a ser retirada de él. De ahí, pues, que se llamaba hermano, que interesante, un varón de Dios, dice que llegó a darle palabra a Eli. Pero Dios ya había retirado su presencia, fíjese, amado, a pesar de que Elí estaba ahí en el tabernáculo, ¿verdad? A pesar de que sus hijos estaban ahí ministrando con el arca del pacto, fíjese, amado hermano, Dios ya había retirado su presencia ahí. Prácticamente solo era una tienda sin nada. La ausencia de Dios estaba ahí, no había nada ya, fíjese, hermano, y eso que estaban en Silo. Era un lugar donde Dios había depositado su presencia, pero Dios había retirado su presencia, fíjese, amado hermano, por todas las abominaciones que se habían hecho. Eh, y déjeme decirle con seguridad, amado hermano, que en muchos templos, ¿verdad? En el mundo, en muchos templos, Dios ya no está, fíjese, amado hermano. Eso es lo más lamentable y lo más triste. Dios ya no está y la gente que está ahí ni cuenta se han dado que Dios ya no está. Saber qué es lo que están sintiendo, fíjese, amado hermano. Porque la presencia de Dios no creo que sea, porque ya se fue. Algo están sintiendo, pero no es Dios, porque Dios ya se fue por el pecado que entró y profanó la casa del Señor como lo hacían los hijos de Eli. Fíjese, amado hermano. Y usted puede ver ahí en el libro de Samuel cómo ellos que faltaron la reverencia, el respeto en la casa de Dios, ¿verdad? Aun cuando dice que el pueblo pensó en traer el arca de Silo para cuando ellos iban a pelear con los filisteos, creyendo que solo por llevar el arca ellos iban a tener la victoria. Y dice, amado hermano, qué interesante es esto, porque los que llevaban el arca era Ofni y Finnes, ¿verdad? Los hijos de Eli. Ellos llevaron el arca del pacto, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Ellos solo llevaban la estructura. Fíjense, amado hermano. Y cuando llegaron, el pueblo del Señor fue derrotado por los filisteos a pesar de que estaba el arca del pacto ahí. Pero mire quién llevaba el arca del pacto. Eran hombres impíos que no conocían a Dios, fíjese, amado. Pero lo interesante es que hubo derrota y el arca del pacto dice que fue tomada por los filisteos. Dice que ellos llevaron, digamos, secuestrado, ¿verdad? El arca del pacto. Estuvieron, déjenme, mejor lo voy a encontrar acá. Fíjese, esto no lo tengo en presentación, pero es que he estado meditando yo, amado hermano, en el libro de Samuel, porque, como le comento, el pasaje, creo que es el primera de Pedro que vamos a ver, el juicio de Dios va a empezar en la casa de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque se acuerda cuando Jesús llegó a Jerusalén y entró al templo, ¿verdad? Comenzó a desbaratar todo lo que estaba ahí. Y hace una declaración nuestro Señor Jesucristo, dijo, mi casa, casa de oración es llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Fíjese, amado hermano, en cada templo que Dios
ha permitido que se abra en el mundo, ¿ves? Donde se adora su nombre. Pues muchos templos se han convertido en cueva de ladrones, fíjese, amor, hermano. Y no es porque la estructura sea contaminada, ¿no? Los integrantes de la estructura de ese templo son los que están inmundos, fíjese, amor. Fíjese qué terrible eso. ¿Y cómo puede uno convertir la casa de Dios o el templo donde usted asiste en una cueva de ladrones? ¿Cómo la puede alguien convertirla así? Fíjese, amado hermano, qué terrible. Porque también analizaba yo sobre el culto inútil, ¿verdad? O el culto que a Dios no le agrada. Un culto en vano, fíjese. Se puede ofrecer un servicio. Pongámoslo aquí con nosotros, ¿verdad? Estamos en un servicio. Pero déjeme decirle que si cada uno de nosotros tiene envidia, si alguno tiene contienda, si alguno no ama a su prójimo, si alguno tiene algo contra su hermano, tiene raíz de amargura, diversas cosas que cada uno pueda tener, es un ejemplo, ¿verdad? Y venimos a reunirnos acá. Estamos en una reunión, estamos en comunión, eso se convierte en un templo, ¿verdad? Pero venimos a ofrecerle un servicio al Señor. Pero como traemos todo eso en el corazón, este culto que estamos haciendo ahorita sería en vano. Dios no lo recibiría, ¿ves? Porque lo que estamos ofreciendo cada uno de nosotros no son cosas buenas. Ya el Señor dice en su palabra en Malaquías, ¿verdad? Que exhortó al pueblo porque traía ofrendas, ¿verdad? En mal estado, ¿va? Ovejas ciegas, ovejas cojas, que les faltaba alguna oreja o algo así, ¿verdad? Y ofrecían eso al Señor. Y viene el profeta Malaquías y los maldice, ¿va? Les digo, los maldice diciendo que ustedes vienen a ofrecer al Señor todo lo dañado. Fíjese, mamá. O sea, esa ofrenda era en vano. Y Dios mismo lo dice en su palabra, ¿verdad? Ya no me traigas más ofrendas, ¿verdad? No me traigas más sus sacrificios. Prácticamente dice, en vano están haciendo eso, porque yo no lo estoy recibiendo. Primero cambien su corazón y su conducta, dice. Luego después vengan, ¿verdad? Es a ofrecer ese servicio. Entonces, ¿cómo se ha convertido en este tiempo mucho templo donde se adora al Señor en cueva de ladrones? Porque cada hermano está aportando lo que le sobra, o lo que quiere, o parte de su vida. No, no ofrece todo su ser, fíjese, amado hermano. Dice que llegó un misionero a un lugar donde habían nativos, ¿verdad? Aquí en Guatemala se le conoce como indígenas, en otros eh, se le conoce como indios o algo así, indígenas, etcétera, ¿verdad? Pero eran nativos, dice, llegó ahí, donde nunca había llegado la palabra del Señor. Y este varón de Dios comenzó a hablar sobre el amor de Dios, fíjese, hablar del amor de Dios y hablar de Cristo, cómo se entregó por nosotros y empezó a dar la descripción del amor de Dios, ¿verdad? Entonces se levantó el jefe de la tribu. El jefe de la tribu tenía un báculo, ¿verdad? O una vara, ¿verdad? Digamos, que era de muy gran valor para él. Entonces cuando este jefe de la tribu oyó que Jesús había muerto por cómo se había dado por el mundo, por sus pecados, dice que él se levantó y dijo, bueno, aquí está mi báculo para Dios, dijo. Fíjese, y se volvió a sentar. Cuando él escuchó que estaban hablando del amor de Dios, ¿verdad? Él entregó su báculo, ¿verdad? Como una ofrenda al Señor, pero él se fue a sentar. El misionero siguió hablando y hablando del amor de Dios, siempre del sacrificio, ¿verdad? Entonces el jefe se volvió a levantar y se volvió a poner de pie y dice, bueno, yo entrego un, mi caballo, pues pura sangre, ¿va? Imagínense qué calidad del caballo, ¿va? Yo entrego mi caballo para Jesús, dijo. ¿Ves? Entregó y se volvió a sentar, ¿ves? Y el misionero siguió hablando y hablando, pero llegó y al versículo donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Empezó a hablar del amor de Dios. Y se vuelve a levantar el jefe de la tribu y dijo, el jefe de hoy dijo, yo me entrego a Jesús, dijo Elvis. Él ya no entregó algo, no entregó alguna pertenencia a Dios, sino que se entregó. Hoy el jefe de esta tribu se entrega a Jesús. O sea, prácticamente él entregó todo su ser. Entonces, es un ejemplo básico.
Cuando estamos escuchando la palabra del Señor, nos quebranta, nos exhorta, nos consuela, nos dice que tenemos que vivir en consagración, en purificación, en santidad. A veces solo entregamos lo que nosotros queremos, como hacía este jefe, entregaba su báculo, entregaba algún animal que él tenía. Eso quiere decir cuando entregamos solo una parte de nuestro ser al Señor. A medida que vamos viendo el amor de Dios, que lo que Él hizo al pie de la cruz, amado hermano, entonces va a llegar un momento en que usted y yo vamos a entregar nuestra propia vida al Señor. Y yo creo fielmente, amado hermano, que hoy es el tiempo, pues, ya de entregarnos al Señor, ¿verdad? Ya no solo entreguemos una parte, lo que a mí me gusta, lo que me es fácil entregar, lo voy a hacer. No, tenemos que entregar ya todo. Y eso solo lo vamos a hacer entrando al santuario, fíjese, amado. No hay otro lugar, ¿verdad? Entonces, pero esto va, amado hermano, porque cuando usted o cuando los hermanos asisten a las iglesias, ellos tienen que, cada uno tiene que llevar una ofrenda, ¿verdad? Ya sea, ¿qué va a aportar usted en la iglesia? Del Señor aporta paciencia, templanza, consolación, dominio propio, ¿verdad? Amor, fe. ¿Qué es lo que está aportando usted en el templo del Señor, en el cuerpo de Cristo? Porque usted tiene que ser alguien que está aportando, ¿no? O está aportando envidia. Recuerde que la santidad no se contagia. La santidad que usted tiene no se la va a pasar a otro solo con que usted lo toque, ¿verdad? No. Pero el pecado sí puede contagiar a otros. Fíjese, mire qué impresionante esto, ¿ves? La santidad que uno pueda generar buscando al Señor no la puede contagiar a otros, ¿no? Pero si alguien comete pecado y está en pecado, sí puede dañar a otros, fíjese, amor, hermano, como un virus. Recuerden la lepra, ¿verdad? El que estaba en la lepra aún dice que las paredes de su casa eran contagiadas, ¿ves? Por la lepra, pero la santidad no, ¿ves? Por eso dice la escritura, me es saludable que la santidad esté en mi casa, ¿verdad? Fíjese, amor, hermano, qué terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está aportando el pueblo del Señor a los lugares donde se reúnen? Aportan los beneficios, ¿verdad? Que le mencioné, fe, gozo, paz, paciencia, salmos, ¿verdad? Alabanza, adoración, ¿qué es lo que aporta a usted? Ah, porque se está aportando envidia, codicia, celos, contienda, y eso lo que hace es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, fíjese, amor. Y por eso la ausencia de Dios en muchos templos, ¿ves? ¿Qué es lo que aportaban los hijos de Eli? ¿Qué aportaban? Ellos aportaban lujuria, se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo, ¿ves? Se metían con ellas, ¿ves, hermano? Mire las aberraciones que se hacían dentro del tabernáculo, donde ellos estaban junto al arca del pacto. Dice qué terrible. Y Elí no les decía nada a sus hijos. Elí representa a estos pastores que sabe que su iglesia está en pecado y no les dice nada, dice hermano. Igualito a Elí. Como son sus hijos o sus ovejas, solo les dice, mire, ya no hagan eso porque qué va a decir la gente, va. Pero no lo reprendía, dice hermano. Y así hay mucho pastor en este tiempo, no reprende, no cuida. Entonces la casa del Señor se convierte como cueva de ladrón. Por eso el Señor va a empezar su juicio por su casa, fíjese, amado hermano, pero Dios está dando una oportunidad porque eso es lo que meditaba con la palabra, fíjese, amado hermano. Bueno, si el juicio del Señor va a empezar en la casa del Señor, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso, ¿verdad, amados hermanos? Dios es lento para la ira y anda en misericordia. ¿Cómo podemos evitar eso, pues? ¿Cómo podemos evitar el juicio de Dios en nuestra vida, en nuestra casa? Bueno, nada aborrecible entrarás en tu casa, de todo lo aborrecerás, ¿verdad? ¿Verdad? Porque anatema es delante del Señor. Entonces empezar a limpiar la casa, ¿verdad? Nuestro hogar, amado hermano. Fíjese, amado hermano, de arrepentirnos, consagrarnos al Señor, amados hermanos, para evitar que la disciplina del Señor venga a nosotros, ¿verdad? Porque no crea, amado hermano, que Dios no se cansa. Dios sí se cansa. En la escritura hay un versículo donde dice que Dios se ha cansado por las maldades de su pueblo, ¿ves? Él tiene un tope también, fíjese, amado hermano, con su iglesia, con sus hijos, donde va a reprender, fíjese. Yo creo que eso está llegando hasta este momento, ¿ves? Pero Dios todavía está dando una oportunidad para nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, pues lo que yo le puedo decir yo, porque el Señor había quitado su presencia
en el ministerio de Elí con sus hijos. Ahí en Silo Dios ya la había quitado. Dios ya no estaba con ellos. Aunque llevaran el arca del pacto, ¿ves? Entonces, déjenme encontrar donde le dan la palabra. 2:27 de Samuel, dice. Primera de Samuel. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mis sacerdotes de todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase por delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Fíjese, amado hermano, mire esta exhortación. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Acaso no está pasando esto en este tiempo, amado hermano? Mucho pastor ama más a sus ovejas que a Dios, ¿ves? Por temor a que se les vaya de sus iglesias, no les dicen nada, porque las ama mucho. Entonces demuestra que ama más a su congregación que a Dios, ¿ves? Y esta palabra es para todos ellos, dice. Si usted da esta palabra a un pastor así, no le va a escuchar, va a cerrar sus oídos, ¿ves? Pero cuando Dios le manda a uno a decir algo, ¿ves, hermano? Por más que se tapen los oídos, esa palabra entra y rompe ese corazón y esa piedra, ¿ves? Porque es parte de Dios. Por eso debemos movernos cuando Dios nos diga, ¿verdad? No debemos movernos ni por emociones, ni por entusiasmo, sino si Dios nos habló algo, bueno, hay que ir, porque Dios nos va a respaldar. Entonces dice el versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, dice, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Se da cuenta, mamá? ¿Ya? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Se da cuenta que Dios no honra a todos? Ahí está claro. No necesita muchas, bueno, no necesita explicación. Yo honro a los que me honran y desprecio a los que me tienen poco. ¿Ves? Entonces, si usted quiere la honra del Señor, entonces tenemos que honrarlo a Él primero, ¿verdad? Honrar su nombre, bueno, poner en oprobio su nombre, amado hermano. Tenemos una gran responsabilidad, usted y yo, ¿ves? De honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos y fallamos al Señor, lo que debemos pensar es que estamos deshonrando su nombre, ¿va? ¿Ves? Pero como eso se pierde de vista, ¿verdad? Porque, como dice aquí, ustedes hollaron mis sacrificios engordándose, ¿verdad? Y abusando del pueblo. ¿Ves? Pablo, Pablo fue un pastor, el apóstol Pablo fue un pastor de alta calidad, ¿ves? De alta calidad. Pablo no quería hacer carga de nadie. Pablo dice que él que prefería trabajar, él quería él buscar su sustento porque no quería hacer carga de nadie que le estuviera dando ofrendas, ¿verdad? O lo que lo mantenieran. Pero ahora no es así, ¿verdad, amados hermanos? Los pastores quieren depender de las ovejas, ¿verdad? Y enriquecerse, fíjese, amado hermano. Y resulta, ¿verdad? Que hay pastores que tienen buena vida, buena casa, buenos carros, bueno de todo, y sus ovejas no. Pero eso es una clase de pastor que Dios va a llevar a cuentas, ¿viste? Yo no puedo decirle nada. Nadie le puede decir nada, pero Dios sí. Dios se va a encargar como se encargó de Elí. De Elí no se encargó, no se encargó del pueblo, ¿va? Ninguno del pueblo le va a decir, mire, mira, porque estaba haciendo malas cosas, ¿va? No. Dios mismo le envió una palabra. Y mire qué juicio. Usted sabe que este juicio de Dios va a venir ya para algunos siervos que se desviaron del camino, ¿ves? Por eso nos dice nuestro pastor Luis, ¿verdad? Si usted quiere ser pastor, usted no sabe lo que se está metiendo, pues. A lo menos el pastor Luis ya sabe lo que se metió, ¿verdad? Pero, pero otros desean ser pastor y no saben, no saben ni siquiera lo que están pidiendo, amado hermano. Es, ese, amado hermano, qué terrible, porque el juicio de Dios va a caer ahí. Dios está molesto, fíjese, amado hermano. Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, pero Él está molesto ya, ¿ves? Está con una sensación incómoda. Y ya va a empezar a actuar. Si ya está actuando con Israel, ¿verdad? Ya empezó a meter su mano ahí con Israel.
para ajustar cuentas, ¿verdad? Con los pueblos que se han levantado en contra de él y también con Israel, cuanto más con su iglesia, ¿ves? Dios ya va a empezar a actuar, téngalo por seguro, amado hermano. Entonces dice después, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, ¿ves? Mire el decreto divino, eso no era nadie, no era ningún hombre que estaba diciendo, era Dios mismo a la casa de Elí. O sea, Dios se había retirado su presencia, ¿ves? Y será esto por señal, dice, versículo 34, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, pero Dios siempre restaura y siempre tiene a alguien en reserva, ¿ves? Porque dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, y mi alma yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días, ¿ves? Entonces, ¿por qué digo yo que la presencia de Dios había sido quitada? El capítulo 3 dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Igualito ahora, ¿verdad, amado hermano? Igualito. Aparentemente se está predicando mucho la escritura. Aparentemente, ¿ves? Pero Dios me habló acá, en este pasaje. Mi palabra está escasa, ¿ves? O sea, la palabra verdadera, una sana doctrina, una palabra sin miedo, está escasa. No hay visión. Con frecuencia no hay nada. Si Dios prometió que en los últimos días los jóvenes verían visiones, los ancianos tendrían sueños. No se está dando ahora, fíjese, hermano. No se está dando, no hay visión, no hay palabra, no hay nada. Está escaso, fíjese. Se cumple lo que se habla en el libro de Ruth, ¿verdad? Que hubo hambre en la tierra, un hambre de oír mi palabra, es. Hay una escasez, fíjese, hermano. Yo pienso, fíjese, no sé, tal vez al final se pueda discutir o hablar esto, ¿verdad? Nuestro pastor tal vez pueda tener algo ahí que le ha dado, pero yo pienso, fíjese, que estamos empezando los 7 años de hambre que soñó José, fíjese, amado hermano. Los años de abundancia ya pasaron. Estamos adentrándonos a los 7 años de las vacas flacas, fíjese, amado hermano. Tremendo eso. Es lo que yo puedo ver, ¿verdad? Pero no sé, les dejo eso para el final, para que podamos ver algo, ¿verdad? Pero fíjese, amado hermano, escaseaba, dice, y aconteció un día, dice, que estando Elías acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Mire dónde dormía Samuel, amado hermano. O sea, usted y yo debemos reposar dentro del lugar santo, fíjese. Ahí es nuestro lugar, ¿verdad? Ahí es nuestro sitio en este momento, amado hermano. Vamos a estar por siempre en el lugar santísimo, por toda la eternidad. Pero el Señor quiere que disfrutemos su presencia en esta tierra por el momento que Él viene, ¿verdad? Samuel dormía, dice, y se acostaba donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice, Jehová llamó a Samuel. Usted sabe la historia, ¿verdad? Pero dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿En dónde va a ser revelada la palabra de Dios? En el lugar santo, amado hermano. Ahí se nos va a revelar. Queremos saber más, ¿verdad? De las escrituras. Bueno, debemos reposar en el lugar santo, ¿verdad? Ahí debemos estar ahí, ¿verdad? Ahí el Señor nos va a revelar su palabra, amado, no en ningún otro lugar, es ahí. Pero hay un versículo, fíjese, déjeme encontrarlo, donde, donde dice que, a ver, permítame. Mira, pues, capítulo 3 siempre, ¿verdad? Y versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Ah, fíjese, a pesar de que Dios había retirado su presencia de ese lugar en Silo, como Samuel no se había corrompido en medio de una apostasía terrible,
¿ves? Dios estaba con él. Eso quiere decir, iglesia de Dios, estamos en medio de una tremenda apostasía y eso va a acrecentarse más. Todavía no ha llegado a su límite o a su, ¿cómo se puede decir? No se ha elevado, no ha llegado a su punto máximo, pero estamos ya dentro de esta apostasía. Pero así como Samuel no se corrompió, no hay excusa para usted y para mí de no corrompernos en medio de esta generación, amado hermano. No hay excusa, podemos ser preservados como lo fue Samuel, pero debemos estar en el lugar donde Samuel estuvo, primer lugar, ¿verdad, amado hermano? Entonces ahí Dios nos va a preservar de no contaminarnos. Podemos ver que ministros hacen esto, hacen aquello, ¿verdad? Que hacen pecados aquí, que toleran allá. Como Samuel, ¿verdad? Samuel vio que los hijos de Eli se corrompían, hacían esto, Eli hacía aquello, ¿verdad? Samuel lo miraba, pero Samuel no hizo como ellos. Samuel no lo hizo. ¿Ves? Porque dice Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, dice. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Ves? Pero Samuel no había dado ni una palabra todavía. ¿Ves? Samuel no había hecho proezas de Dios todavía, ¿no? Samuel solo estaba en el templo, ¿ves? Si recordamos, ¿verdad? Que dijo el versículo 7, todavía no conocía al Señor y la palabra del Señor no había sido revelada hacia él. Pero ya Samuel le dice que ya lo conocía, que era fiel profeta de Jehová, sin decir nada, sin dar mensajes, ¿verdad? Sí, el único mensaje fue lo que él repitió del versículo 11 al versículo 18, fue lo único, pero de ahí no había ejercido su ministerio, ¿ves? Entonces eso quiere decir que nuestro mensaje debe ser más eh, testimonio de nuestra vida, ¿ves? Que más que una prédica. Dice pues, entonces dice el versículo 21. Y Jehová volvió. Mire, por eso le digo yo que Dios había retirado su presencia de ese lugar, de Silo. Porque dice, y Jehová volvió a aparecer, dice, en Silo. Y porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Ves? ¿Se da cuenta por qué digo yo? Y creo que Dios había retirado su presencia en el ministerio de Elí. Porque aquí dice, y volvió a aparecer en Silo. O sea que Dios había desaparecido, pues. Pero ¿por qué volvió a aparecer? Porque se encontró un hombre conforme a su corazón, a Samuel. Por eso también puedo decir fielmente, amado hermano, que en un lugar donde Dios ha retirado su presencia, Dios manda a un su siervo ahí. Por causa de ese siervo, el Señor vuelve a visitar, pues, por uno. Eso quiere decir que usted y yo somos portadores de bendición de la presencia de Dios, amado hermano. Si usted busca al Señor y yo, y somos fieles a Él, donde usted vaya y Dios lo mande, puede ser a un lugar donde no habite la presencia de Dios, pero usted va a ir. El Señor vuelve a visitar, dice, por causa suya y mía. No porque seamos buenos, sino porque somos fieles al Señor en lo que podemos y acatamos sus órdenes, ¿verdad, amados hermanos? Mire, mire qué terrible. Dios había quitado su presencia, pero volvió a aparecer en Silo, amado hermano, qué maravilloso es esto. Entonces, he estado meditando todavía en estos pasajes de Samuel, ¿verdad? Y cuando Dios me dé, pues, más de lo que puedo haber ya aquí con la ayuda de Dios, pues se los voy a compartir, ¿verdad? Pero hasta este momento ahí vamos estructurando, ¿verdad? Lo que Dios nos ha mostrado, amado hermano, a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar ya con esta introducción, ¿verdad? De lo que queremos hablar, un poco del tabernáculo del Señor. Amén. Entonces, lo que vamos a ver es la estructura, amado hermano, del tabernáculo, ¿verdad? Yo creo que esto, ¿verdad? Ya usted está familiarizado, ¿verdad? Porque en algún momento yo creo que ha podido estudiar, ¿verdad? O le han dado enseñanzas sobre el tabernáculo de Moisés, ¿verdad, amado hermano? Pero en esta vamos a hacerlo como Dios nos guíe, ¿verdad?
en cada parte del lugar santo, pues siempre vamos a relacionarlo con otros pasajes de las Escrituras para poder ver cómo podemos agradar al Padre, ¿verdad? Porque esta es nuestra meta, amado hermano. Su meta no es ser pastor, no es ser evangelista, no es ser, bueno, cualquier privilegio que usted desee, ¿verdad? Porque hoy todos quieren esos ministerios, ¿verdad? Lo anhelan, pero nuestra meta no es esa, fíjese, amor hermano. Nuestra meta debe ser que Cristo sea transformado en nosotros. Y dice que he estado viendo también eso, y eso me ha dado reposo en mi corazón, fíjese, amor hermano, eh, de no anhelar ya, pues, porque obviamente el corazón de uno anhela cosas, ¿verdad? En el reino del Señor anhela ministerios, anhela ir por todos lados o ser elevado un poquito más, ¿verdad? Pero yo creo que la meta del Señor a nuestra vida, conforme a su palabra, es que Cristo sea transformado en nosotros. Pero también hay otro, ¿ves? Vamos, si quiere, antes de avanzar aquí, podemos ir a Gálatas capítulo 1. Quiero buscarlo acá. Vamos a ver. Vamos a ver si lo perdí. Gloria a Dios. Mm, Déjeme buscarlo, amor. A veces se vienen los versículos, pero se nos van. Mm, mm, mm. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Déjeme, déjeme buscarlo por aquí. En lo que me recuerdo, sigamos hablando. Hay un pasaje, pienso que era Gálatas 1. Bueno, si me recuerdo, se los doy más adelante. Pero nuestra meta es ser como el Señor. Dice el pasaje dice de esta manera, que Pablo dice, cuando Cristo fue revelado en mí, ¿verdad? Primero Cristo fue revelado en mí para que yo lo pudiera transmitir a ustedes. Entonces, nuestra meta como hijos de Dios es que Cristo sea transformado en nosotros, ¿verdad? Y primero, fíjese que dice que es pecado, fíjese que es pecado esto. No sé qué piensa usted y me lo dice al final, pero es pecado predicar algo que no se ha manifestado primero en nuestra vida, ¿ves? Porque Pablo dijo, Cristo se fue revelado primeramente en mí, y después de que fue revelado en mí, yo se los di a los gentiles. Vemos que Pablo no, cuando fue llamado, ¿verdad? Y tuvo ese encuentro con el Señor, a los 3 días ¿verdad? Que fue curado, no salió a predicar, sino que Pablo dice que se fue 3 años. ¿A dónde fue? 3 años se fue, retiró. Vamos a ver si aquí está, creo yo. Vamos a ver. Aquí está, mire, ves, ahí lo tenía enfrente. Capítulo 1, versículo 16 de Gálatas. Veamos el 15. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es revelar a su Hijo en mí. O sea, Cristo fue revelado primeramente en él, fíjese, amado hermano. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Eso quiere decir, amado hermano, que para que usted pueda predicar, porque hoy todo el mundo predica, ¿ves? Y a mí me da pena también, digo yo, Señor, pues ayúdame a poder experimentar, ¿verdad? Lo que tratamos de enseñar, porque dice acá, ¿verdad? Revelar a su Hijo en mí. Eso quiere decir que la predicación primero tiene que ser revelada en nuestra vida, amado hermano, o manifestada en nuestra vida. Ya cuando se manifestó, ya tuvo una vivencia, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces podemos decir como Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea que Pablo predicó
lo que ya había sido experimentado en su vida, fíjese, amado hermano. Entonces, por eso puedo decir yo que es pecado predicar algo que no ha sido revelado primeramente en nuestra vida, fíjese, amado hermano. Perdón, hermanos, ahí está mi hijo, sano para la gloria de Dios. Pero fíjese, pues, amado hermano, eso lo dejo para el final, no sé qué nos pueda decir nuestro pastor o algún hermano, otros pastores que hay aquí también, ¿verdad? Que es pecado predicar algo que no se ha vivido, es una falta delante del Señor, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice eh, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasado 3 años, fíjese, ¿qué hizo Pablo esos 3 años? Él no predicó, no se dice nada de esos 3 años que estuvo en Arabia, ¿verdad? Después de la conversión de Pablo, él no se fue con los apóstoles, él se fue a apartar para el Señor 3 años, donde tuvo la experiencia con el Señor, estuvo en la palabra, Dios le estuvo enseñando. Por eso dice, revelar a su Hijo en mí. Esos 3 años, Pablo tuvo la experiencia de poder vivir las Escrituras, fíjese, amado hermano. Eso es maravilloso. Después de que tuvo esa experiencia de 3 años, él regresó, entonces empezó a predicar la palabra del Señor, ¿ves? Entonces, amado hermano, ¿dónde nosotros debemos estar? En este lugar maravilloso, en el lugar santo, ¿ves? En esta tienda maravillosa, amado hermano, ¿verdad? Vemos que el lugar santo con el lugar santísimo estaban separados por un velo, ¿verdad? Y solamente en este lugar podían ministrar los sacerdotes, ¿verdad? En el lugar santísimo, ¿qué es lo que representa? Es lo más sagrado, la plenitud de Dios, ¿verdad? Lo celestial, ¿verdad? Lo de arriba. Pero en el lugar santo lo que simboliza es nuestra humanidad, fíjese, ahí es tratada nuestra humanidad, porque en el atrio es tratada las cosas terrenas que traemos del mundo, ¿va? Entramos al lugar, al atrio, nos convertimos al Señor, nos arrepentimos y Dios comienza a tratar nuestro corazón quitando todas las cosas terrenas, el afán, la codicia, el dinero, etcétera, ¿verdad? Todo lo que pueda estorbar la comunión con Dios, cosas terrenales. Pero cuando cruzamos el primer velo, que es para el lugar santo, lo que el Señor va a tratar en el lugar santo va a ser nuestra humanidad, nuestra carne. Lo que va a ejercitar el Señor es nuestra dependencia de Dios para poder sobrevivir. Fíjese, amado hermano. Ahí vamos a aprender eso. Ahí tenemos que estar, fíjese, amado hermano. Qué maravilloso es esto. Entonces vemos que en el lugar santo habían tres muebles, ¿verdad? Está la mesa de los panes, de la proposición, ¿verdad? En el cual habían 12 panes. Esos se reemplazaban semanalmente, ¿verdad? Cada semana tenían que cambiarlo. ¿Y qué simbolizan estos panes? Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver más claro. Ahorita solo estamos dando un bosquejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que representan los panes o qué simboliza? Lo que simboliza es la dependencia de nuestra humanidad para con Dios, para sostenernos y para poder sobrevivir, ¿verdad? Con lo que Dios nos da. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿verdad? Estaba el altar del incienso, ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? Una oración continua, ¿verdad? En el altar de incienso se quemaba, ¿verdad? El humo que desprendía del altar ascendía y se infiltraba al lugar santísimo, ¿dice, hermano? Es donde se alcanza la misericordia de Dios, ¿verdad? Donde se manifiesta la presencia de Dios en el lugar santísimo. El altar del incienso, pues no podemos ver que representan nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿verdad? Para que el Señor pueda generar su misericordia y podernos reconciliar con Él y obtener su perdón, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Por eso estaba también el candelabro, como se le conoce como la menorá, ¿verdad? Con 7 brazos, ¿verdad? Ahí eso es lo que vamos a ver, que siempre se mantenía prendido por Dios mismo. El trabajo del sacerdote
era que tenía que abastecerlo de aceite, ¿verdad? Y poner esa mecha para seguir ardiendo. Fíjese que ya sabemos cuál es el aceite, creo que lo estudiamos una vez, pero lo vamos a volver a repasar, el aceite, pero también vamos a ver qué significa esa mecha. Fíjese, amado hermano, eso va a ser maravilloso. Yo creo que esto va a ser un poco largo, ¿verdad? Pero vamos a ir, mire, nos va a servir para este año que viene, fíjese. Este año que viene lo que Dios quiere es que permanezcamos ahí adentro, ¿ves? A veces nos salimos, ¿verdad? Porque yo me he salido muchas veces, pero Dios quiere que perseveremos, porque dice, yo honro a los que me honran, leímos, ¿verdad? Entonces, una manera de honrar su nombre es permanecer ahí, adentro, ¿ves? Donde la luz del sol no toca. La única luz que hay es la del candelabro, ¿ves? La luz de Dios. En el atrio sí estaba la luz del sol, ¿verdad? Pero en el lugar santo ya no estaba ninguna luz externa, sino la luz del Señor, ¿verdad? Entonces, en el lugar santo, donde nosotros tenemos, es comunión con Cristo, ¿ves, amado hermano? Es con Cristo. Ahí estamos sentados a la mesa, ¿ves? A veces pensamos que Santa Cena es la única oportunidad que nosotros tenemos para estar sentados a la mesa, y no es así. ¿Se acuerda? Vimos el tema, la fiesta de compromiso hace tiempo que vimos ese tema en base al libro de Oseas. Le llamamos la fiesta de compromiso. Bueno, yo creo que algunos que están acá no estuvieron, no estaban todavía en el grupo, pero la fiesta del compromiso que mencionamos en Osea es cuando dice la escritura, yo la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. ¿Se acuerda de ese pasaje? Entonces, la fiesta de compromiso que Dios celebra para con su iglesia es en el desierto. Porque déjeme decirle que el desierto no era un lugar de sufrimiento para el pueblo de Israel. Bueno, en el corazón de Dios no era para hacer sufrir a su pueblo de un principio. Pero como Israel se corrompió, desobedeció, entonces Dios los hizo pasar 38 años, ¿verdad? 40 años en el desierto, pero ya fue por disciplina. Pero al principio no, ¿ves? En el desierto era una fiesta que el Señor quería preparar a su pueblo, ¿ves? Entonces, una de las fiestas es la fiesta de compromiso que se hace en el desierto. Ahora, en el lugar santo hay otra fiesta, ¿ves, amado hermano? Es estar sentado a la mesa. ¿Verdad? Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, dice un pasaje, ¿verdad? En lugares celestiales. Y eso les vamos a compartir, no creo hoy, pero tal vez la otra enseñanza, que es estar sentado en la mesa. Deberíamos estar sentados siempre, fíjese, amado hermano, porque ahí en la mesa del Señor, no estoy hablando de Santa Cena, porque la Santa Cena a veces se hace una vez a la semana, una vez al mes, como Dios provea, ¿verdad? Pero estar sentado a la mesa debe ser constante en nuestra vida con Cristo. Entonces ahí en el lugar santo tenemos la mesa donde están los panes, que se llama, tenemos la luz, la revelación, tenemos el altar del incienso, hay comunión. Entonces, en el lugar santo se puede decir, amado hermano, que es la mesa, ¿verdad? En la cual debemos estar sentados constantemente, ¿ves? Entonces vemos que estaba la luz, ¿verdad? La luz del candelabro, ¿verdad? Entonces, esa luz también representa lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que va a brillar en un lugar oscuro. La palabra de Dios siempre trae luz, ¿verdad, amados hermanos? Gloria al Señor. Entonces, perdón. Entonces podemos ver, amado hermano, en Éxodo capítulo 26, para tener la base donde se encuentra ahí, Éxodo 26, del versículo 1 al 37, ¿verdad? Ahí usted puede tener como base donde va a encontrar la estructura de la tienda. Entonces, en un resumen le puedo decir que tenía 10 cortinas de lino torcido, de azul, púrpura, carmesí, con querubines de obra primorosa. Las cortinas tenían 28 codos de longitud y la anchura de 4 codos. Fíjese. 50 lazadas de azul en cada grupo de 5 cortinas y 50 corchetes de oro. Todo eso tiene un significado, dice hermano. Por eso le digo que es asombroso cuando nos metemos a estudiar eh, el tabernáculo de Moisés. En este caso vamos a dedicarnos al lugar santo, ¿verdad, hermano?
ahí va a haber mucho que hablar, pero eso nos va a servir para consagrar nuestra vida, fíjese, hermano. Ahí en esta estructura que usted tiene ahí a la vista, es la manera que el Señor quiere que nosotros andemos en santidad. Todo eso, lo que va a generar en nuestra vida, es santidad, fíjese, amado hermano. Qué maravilloso es eso, ¿viste? 11 cortinas de pelo de cabra para una cubierta, cada una de 30 codos de longitud y de anchura de 4 codos. 5 de estas se unirán aparte y las 6 restantes se doblarán frente al tabernáculo. Serán unidas por lazadas y corchetes de bronce. Habían otras 2 cubiertas, las cuales eran las pieles de carnero teñidas de rojo y las pieles de tejones. Fíjese, hermano, esas pieles de tejones es maravilloso. Es hermoso, amado. Me emociono. Uno quisiera, como dice hermana Silvia, quisiera uno meterse toda la información de un solo, ¿verdad? Para que se le quedara a uno, como si fuera una computadora, ¿verdad? Solo pasar una USB al cerebro y ya estuvo, ¿verdad? Pero no es así. Dios quiere que nos esforcemos. Pero sobre todo, amado hermano, el objetivo es este, fíjese. Estamos estudiando el lugar santo, pero bueno, por ejemplo, estudiamos una cortina. Entonces, que esa cortina pues podamos vivirla toda la semana, pues, ¿verdad? Como dijo Pablo, que se revele Cristo en nosotros primero, ¿verdad? Entonces, que esa cortina pueda ser vivida en nuestra vida, es un ejemplo, ¿verdad? También habían tablas de madera de acacia, ¿ves? De, eran de 10 por un metro y medio, ¿verdad? Eh, tenían que estar esas tablas derechas, no tenían que haber ninguna imperfección. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con la otra, ¿verdad? Así era como se iban a unir eh, las tablas en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, mire qué maravilloso es esto, amado hermano. Ahí puede más o menos tener una idea, ¿verdad? De cómo iban conectadas estas tablas. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la madera, porque la madera de acacia creo que también fue la que usó Noé para construir el arca, ¿verdad? Solo que, que Noé usaba como un betún, no sé cómo se llama, si es betún, no sé cómo se lee, no me acuerdo del pasaje, pero él usaba algún líquido para que el agua no se infiltrara, ¿verdad? De manera que nunca se infiltrara el agua dentro del arca, ¿verdad? Pero la madera siempre era de acacia. Entonces, esta madera, podemos decir, provenía de la tierra, ¿verdad? Eh, esta madera, antes de ser madera, tenía que ser un árbol, ¿verdad, hermano? Era un árbol, ¿verdad? Y ese árbol estaba enraizado en la tierra, ¿verdad? Entonces dice que esta madera o estos árboles eran muy resistentes. Estos árboles de esta clase de madera son muy resistentes. Entonces, esta clase de árboles también son de una hermosa apariencia, ¿ves? Pero estos árboles definitivamente estaban siendo sustentados por la tierra. A lo que voy es esto. Pero después de que estos árboles son cortados, amado hermano, ya no pertenecen a la tierra, perdieron su vida. Fíjese, amado hermano, perdieron su vida. Pero después de que fueron cortados, desprendidos de la tierra, estos árboles fueron tallados o aserrados, ¿verdad? Fueron convertidos en tablas. Antes de ser tablas eran árboles y el árbol fue convertido en tabla, ¿verdad? Entonces, su nueva condición, o la nueva condición de esta madera, era siempre estar en tierra, pero ya no era de la tierra. Entonces viene el Señor y dice, ustedes están en el mundo, pero ya no son de este mundo. La Biblia dice en Salmo capítulo 1 que si nosotros dice, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche, serán como árbol plantados junto a corrientes de agua. Entonces, el Señor nos habla a nosotros como sus hijos que somos árboles, pero si queremos pertenecer a su pueblo, a su templo, queremos ser parte de su reino, entonces el Señor nos arranca de la tierra. Eso se hace en el atrio. Por eso decía que en el atrio se arranca todo lo que es terrenal. O sea, fíjese, amado hermano, esto es así. Cuando alguien se convierte al Señor y viene al reino del Señor, está en el atrio. Todavía está prendido y su raíz todavía está en la tierra. Entonces en el atrio lo que el Señor trabaja es
arrancarnos de raíz de la tierra, que ya no seamos sustentados ni dependamos de esta tierra, tanto eh, física como espiritualmente, ¿va? El Señor quiere que arrancarnos de ahí. Entonces, cuando nos arranca, ya siendo sus hijos, nos arranca de esta tierra, nos transforma, nos comienza a trabajar para convertirnos, hablando en figura, en tablas, para que seamos parte del lugar santo, fíjese, amado hermano. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea que estamos en esta tierra, pero ya no somos, ya no dependemos de la tierra, ya se nos quitaron la dependencia, todo lo que sea aquí terrenal, la avaricia, la codicia, ¿verdad, amado hermano? Entonces el Señor nos hace parte de su tienda, ¿ves? Pero para ser parte de su tienda, de su tienda, la tabla tiene que estar en perfecta condición. No tiene que estar dañada, tiene que estar parejita, bien derecha, para que case bien con la otra. Usted y yo somos representados en esas tablas, amado hermano. Entonces, cuando alguien tiene algo contra su hermano, esa tabla, digámoslo así, tiene alguna desperfección y no puede encajar en el lugar santo porque tiene que ser restaurada, tiene que ser trabajada. Entonces, eso quiere decir que hasta que Dios quite esa envidia, esa contienda, entonces cuando ya se despojó ese hermano de eso de su corazón, quiere decir que esa tabla ya está derecha. Entonces puede encajar muy bien en el lugar santo. Fíjese, ¿no? Por eso Dios requiere una extrema santidad para estar ahí, pues. Se da cuenta que no es algo sencillo, ¿verdad, amado hermano? No solo simplemente es decir, yo soy hijo de Dios. No es tampoco fácil decir, yo quiero ser la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Bueno, queremos ser la esposa. Primero tenemos que estar derechitos, pues, encajados uno con otro en el lugar santo. ¿Se da cuenta, amado hermano? Dios requiere una alta calidad de santidad para nuestra vida. Las medidas del lugar santo es la medida de santidad que Dios quiere para nosotros, que nosotros alcancemos, fíjese, amado hermano. La estructura del lugar santo es la estructura que Dios quiere en su iglesia. Fíjese. Los que están en el atrio no están dando la talla todavía para ser la esposa del Cordero. Los que habitan en el lugar santo son los que están dando la talla para llegar a ser la esposa del Cordero. Y recuerde que en la puerta del atrio todo mundo entra, porque la puerta del atrio es pequeña en estatura, pero es ancha. Pero en el lugar santo no entran todos. Eh, aunque la puerta para el lugar santo era más grande, más alta, pero era más angosta. Entonces ahí se puede relacionar con porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que entran por ella. Pocos están entrando en el lugar santo, amor hermano. No son muchos, ¿es? No hay multitud ahí. En el atrio sí hay. Podemos ver en estos días, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? El cristianismo de hoy. Habitan en el atrio. Son hijos de Dios, se han desviado, pero están en el atrio. Pero el pequeño remanente, ese escaso remanente, que es despreciado, odiado por muchos, menospreciado por muchos, es un poquito, pero esos son los que están en el lugar santo. En el lugar santísimo, déjeme decirle, fíjese, no sé, pero con temor y temblor, ¿verdad? Se lo digo, no hay nadie que habite, fíjese, amado hermano, permanentemente, pues. Podemos entrar al lugar santísimo y morar ahí, pero fácil nos salimos de ahí, fíjese. Ya pasamos el primer velo del lugar santo y estamos buscando al Señor y llegamos a un nivel y pasamos el otro velo, estamos en el lugar santísimo. Pero de ahí nos salimos y nos regresamos al lugar santo, ¿ves? Por eso el lugar santísimo está vacío, ¿ves? En este tiempo permanentemente está vacío. De vez en cuando tiene una visita el lugar santísimo, pero de ahí se van, fíjese, amor, ¿no? No podemos permanecer ahí porque nuestra humanidad todavía no ha sido trabajada en el lugar santo. Entonces, podemos ver esto, amado hermano, en Juan capítulo 17, vamos a Juan, le da gloria al Señor, aquí esto es maravilloso, amado hermano, Dios nos inspira a cada uno de nosotros a anhelar la santidad.
Yo le aseguro, amado hermano, que mientras estudiamos el tabernáculo de Moisés en el lugar santo, Dios va inspirando nuestro corazón a anhelar la santidad, más y más y más, porque eso lo he experimentado yo, fíjese, amado hermano. Estudio ahí, estoy, y como que Dios me transporta ahí y me hace vivir y anhelar más santidad, fíjese, amor, más consagración, de querer hacer mejor las cosas, ¿ves? Eso, primero Dios provoque eso en nuestra vida, amado hermano. Despierte su palabra en nosotros, ¿verdad? 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjese, amado hermano. Entonces, mire, amado hermano, usted y yo somos esa madera, somos esos árboles que el Señor ha arrancado de esta tierra y nos ha empezado a formar y trabajar y ponernos como una tabla derechita y nos ha colocado en su lugar santo, rectos, firmes, sosteniéndonos unos con otros. Porque si una tabla estaba imperfecta en el lugar santo, no podía, tenían que sacarla de ahí. Todas tenían que estar a un mismo nivel, fíjese, hermano. Todas tenían que estar a un mismo nivel. No había una más grande. Permítame, hermano. No había una tabla más grande que la otra, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo no había una más grande que la otra. No había una más ancha que la otra. Todas tenían que tener la misma medida. Eso quiere decir que en el reino de Dios nadie es más alto que otro, nadie más ancho que el otro. Todos tienen la misma altura y todos tienen la misma función en el reino de Dios, amado hermano. Así que nosotros no debemos creernos más que otros, porque usted y yo somos del mismo tamaño. Ahora, si usted es más alto que yo, déjeme decirle que Dios va a quitarte del lugar santo y te va a trabajar y te va a pulir para que llegues a la medida que tienes que estar. Y yo también, ¿verdad? Si yo me creo más espiritual que el otro, me va a sacar del lugar santo, me va a trabajar, fíjese, amado, y me va a hacer de la misma estatura, hasta que quede recto, ¿va? Derechito, firme, ni más ni menos. ¿Verdad? Alabado sea el Señor, amado hermano. Mire, somos iguales para Dios, amado, somos lavados con la misma sangre. Si Dios te usa en determinado don, ministerio, gloria a Dios, pero ese ministerio no te va a ser más grande que yo, vas a tener la misma altura, ¿verdad? Gloria al Señor, amado hermano. Así que gócese porque estamos iguales. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces dice Romanos capítulo 3, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, no hay acepción de personas para Dios, amado hermano. Eso que quede muy claro y eso ya lo sabíamos, pero volver a repetirlo es más saludable para nosotros, ¿verdad? Para Dios no hay preferido tampoco. Todos somos iguales ante su presencia, amado hermano. Esta clase de árboles de madera de acacia tenía espinas. Fíjese, no solo las rosas, ¿verdad, amado hermano, que tienen espinas, sino esta clase de árboles tenía ciertas espinas. Y lo que representan las espinas es la maldición, ¿verdad? La maldición por el pecado. Podemos verlo en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá. Es espinos y cardos. Espinos y cardos habla del pecado. Hay un mensaje que tenemos por ahí sobre espinos y cardos, ¿verdad? Dice, amado hermano, que aún estando nosotros ya como hijos de Dios,
podemos nosotros coronar a nuestro Señor Jesucristo con esa corona de espinas, fíjese, amor, hermano, con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia. En vez de coronar al Señor como rey, lo coronamos con una corona de espinas, con nuestras malas actitudes, fíjese, amor, hermano. Entonces, piense bien esto, amor, hermano, ¿verdad? Nosotros somos como árboles de esa madera de acacia, pero si tenemos falta de perdón en el corazón, si tenemos cualquier cosita, porque para Dios no hay pecado grande ni pequeño, pecado es pecado, y por muy chiquito que sea, no podemos entrar al reino de los cielos. Somos inmundos, por muy chiquito que sea. Entonces, esa espina, Dios la tiene que quitar. Si tenemos espinas, no podemos ser parte del tabernáculo o la tienda. No podemos ser usados por Dios. Tenemos que estar lisos, sin ninguna espina, amado hermano. Esta madera de acacia era la única que podía tener la función para poder estar en el tabernáculo, dice amado hermano. Esta madera de acacia es incorruptible, no se corrompe. También esto representa la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta madera de acacia. Entonces ya vimos algo muy interesante en las tablas. Al ser todas iguales, eso quiere decir que para Dios todos somos iguales, con diferente función en el reino de Dios, pero somos iguales, con la misma estatura. Entonces la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero en un futuro, está siendo formada por creyentes, amado hermano, para ser uno con Cristo. Pero lo que el Señor quiere es quitar las espinas que hay, ¿ves? No sé cuántas espinas tiene por ahí, amado hermano. Ya Dios ha ido puliendo mi vida y me ha quitado muchas espinas ahorita, ¿ves? En estas semanas. Dios ha aligerado mis pasos, fíjese, se lo digo con todo mi corazón. Está el don de profecía, vamos hermano, que está vigente. El don de profecía se nos ha explicado acá, que es muy distinto a lo que la escritura muestra de los 5 ministerios, ¿verdad? De ser profeta. El don de profecía es algo maravilloso que el Señor puede darle a cualquiera, dice la escritura, anhelar los mejores dones, pero sería mejor que anhelaran el de profetizar, ¿verdad? Dar una palabra del Señor. Lastimosamente en este tiempo se ha ensuciado mucho ese don, por eso nadie cree el don de profecía que Dios puede generar. A veces Dios nos quiere usar a nosotros, fíjese, amado hermano, pero yo he tenido esa experiencia en estos meses que pasó. Dios me dio una palabra en mi mente y mi corazón, pero yo pensé que era para dársela a la iglesia, fíjese, amado hermano, al templo donde asisto. Dios me hizo sentir que iba a hablar fuerte y dar una palabra para la iglesia, pero en mi corazón y en mi mente dije, Señor, si eres tú el que vas a dar esta palabra, pues usa mi vida, pero si no, mejor cierra mi boca. Y estaba eso, mire, eso en mi corazón. Y no, Dios cerró mi boca. Esa palabra era para mí, fíjese, hermano. Me mostró lo que tenía que dejar de hacer. Y mire, amado hermano, dije, bueno, esta palabra es para mí, Señor, gracias, gracias. Empecé, mire, estas semanas a, a que Dios actuara en mi vida, en mi corazón, en mi comportamiento, sin decir ni una palabra. Y todo es para la gloria del Señor. Se lo cuento por testimonio, ¿verdad, amado hermano? Para que vea que el hermano Estuardo tiene muchos defectos, ¿verdad? Y muchas espinas que tienen que ser quitadas, fíjese, amado hermano. Pero eso solo la palabra lo puede hacer cuando usted lo deja trabajar. Entonces empecé, mira, amado hermano, a estar ahí en la palabra y Dios hablándome a través de las escrituras. Y mire, y llega un momento que estás leyendo la palabra del Señor y Dios te habla ahí, y te arrepentís, porque llegó un momento, dice hermano, que estaba en el trabajo, no había trabajo en ese rato. Me puse a leer la palabra del Señor y llegó un momento que dije, Señor, perdóname porque estaba haciendo mal las cosas, líbrame, me arrepiento de no estar haciendo lo que dice tu escritura, Señor.
Mire, llegó un arrepentimiento ahí. Empezó a alabar mi corazón, quiero ser mejor, Señor. Y mire, estar en constante armonía, ¿verdad? Sentí la presencia de Dios. Y, y en estas semanas, le digo esto como testimonio, aún los compañeros ahí de trabajo me hablan y me siguen diciendo hasta hoy, dice, hasta precisamente el día de hoy, me miran y me dicen, ¿vos qué tenés? Me dice. Así me dice, estás diferente, no hablas o te miramos así callado, tranquilo. ¿Qué te pasó? Me dice. Y yo le digo, pues yo estoy bien, le digo, no tengo nada. No, es que no, es que tenés algo, me dice, te miras diferente, tenés algo diferente, me dice, ¿ves? Y están así, va de verme, como que estoy en plena observación, fíjese, hermano, yo sin saber, va. Y otro se me acercó y me dice, yo te hablo mal, porque a veces me hablan malas palabras, ¿verdad? Te maltrato, te digo cosas y no reaccionas, me dice, no contestas, no te enojas, vos qué tenés, ahora estás muy santo, me dice, muy santurrón, me dice. Es así, porque así es, va, las burlas, ¿verdad, mano? Entonces cuando yo empecé a ver que siempre me estaban diciendo cosas así, entonces yo empecé a decir, gracias Dios mío, le digo, gracias Padre, le digo, porque estás evidenciando lo que estás haciendo en mi vida. Fíjese, mamá. Entonces, eso solo lo da la palabra de Dios. Solo da la palabra de Dios, el estar siendo formados en Él. Yo sé que usted también tiene imperfecciones, amado hermano, que Dios necesita trabajar y debemos soportarnos los unos a los otros, como dice la Escritura, porque todos conformamos el templo del Señor. Somos un cuerpo con la misma estatura, la misma forma, de la misma madera. No somos de otra mejor, ¿verdad? Somos de la misma madera, amado hermano. Entonces, mire qué maravilloso en lo que el Señor nos está presentando en este tiempo. Entonces yo sugiero, amado hermano, conforme a las escrituras, que meditemos en nuestros caminos, porque ahorita es cuando más debemos agradar al Señor y esforzarnos para estar con Él, ¿verdad, amado hermano? Porque Él está trabajando en nosotros y no se desanime, fíjese, amado hermano, no se va a desanimar, tenemos una tarea que hacer. Y con esto concluyo el tema, con lo que voy a hablar ahorita, porque eh, creo que hasta aquí vamos a llevarlo poco a poco. Eh, el próximo estudio vamos a entrar a ver a Bezalel. Fíjese, amado hermano, Bezalel fue encargado de diseñar todos los elementos del tabernáculo. Fíjese, amado hermano, y vamos a ver quién es Bezalel y cómo él va a trabajar en nuestra vida en figura. Fíjese, amado hermano. Por eso fíjese que ahorita Dios nos está, yo puedo verlo de esta manera, es como cuando yo traigo a mi esposa, ¿va? Cuando ella se estaba preparando para ya su vestido y todo, ¿va? Para ese momento, ¿va? Yo miraba cómo preparaban el vestido, le tomaban medidas y detallitos y todo para que el vestido quedara nítido para esa fecha. Creo que el Señor está dando nuestros últimos detalles a nuestro vestido, fíjese, amado hermano, nuestro traje, nuestra ropa de gala. Ahorita el Señor, nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, Dios nos está dando los últimos toques, fíjese. Ya está en cuestión de nosotros dejarnos. Por eso aprovechemos en este tiempo final que estamos viviendo. Ahorita ya no es tiempo de nada, hermano. Ya no hay tiempo para construir iglesias, mega iglesias. Ya no es tiempo de abastecernos de tanta gente. No, el tiempo es que Cristo sea formado en nosotros y estar generando nuestra vida para estar puliendo los últimos detalles, el último toque, ahí barnizando, lijando, ¿verdad? El Espíritu de Dios lijando ahí, barnizando nuestra vida, ¿verdad? Echándonos ahí para no enmohecer la madera, para que no se humedezca. Ahí están, ¿verdad? Limpiando. Debemos permanecer en el lugar santo. Hoy es el tiempo, mire, enamorémonos más de Dios, fíjese, amado hermano, es, qué sabroso es cuando obedeces la Biblia, lo más que podás, ¿verdad? Dios te va a dar la gracia para que tú obedezcas en lo que necesitas.
pero te vas a sentir muy bien. Y déjame decirte que hasta el aspecto físico te cambia. Fíjese, amado hermano, hasta el aspecto físico te va a cambiar, fíjese, amado hermano. Esto es impresionante porque es lo que poquito que he podido vivir, fíjese, en estos tiempos. Porque incluso me dijeron hace 2 días, a ver, el sábado, estaba trabajando ahí en el trabajo y me acerca mi primo y me dice, vos me dice, cambiaste de color, me dice. Así me dijo, yo me asusté, ¿va? Porque mi primo siempre me miraba pálido. Yo soy moreno, ahí vi que puse más o menos la cámara, ¿va? Yo soy moreno, pero él me miraba blanco, así como enfermo, pálido, vos siempre te miras pálido, blanco de la cara, pero el sábado se me quedaba viendo y me decía, vos cambiaste de color, ¿cómo así vos, Leo? Bien, me dijo, cambiaste de color, te miras más a tu color natural, te miras bien, me dijo. Fíjese, en la iglesia, una hermana, yo saludando a mi amiga, pues, le digo, Dios te bendiga, mi hermana Brenda, eh, ¿cómo te miras de bien? Me dice. Me dijo así, va, ¿cómo te miras de bien? Los años no pasan en vos, me dice. Y yo me pongo a pensar, amado hermano, es la gracia de Dios, pero es la palabra. Dice, amado hermano, la palabra te va a dar vida. Si te mirabas triste del rostro, Dios te va a cambiar la tristeza en gozo. Pero es la palabra, nadie más puede hacer eso, amado hermano. Nadie más. Por eso usted atento a los mensajes que imparten acá. ¿Ya? Si no está acá, pues sí. Mira, pues yo digo una cosa, siervos amados. Si usted no está acá, pero está en su iglesia, pues está bien. Pero si hay servicio acá y no va a su iglesia y se pone a ver otra cosa, pues ahí está la cosa fea, ¿va, amados hermanos? ¿Ya? Porque recuerde que no estamos en una estructura física acá, pero es un servicio, ¿verdad? Pero si usted no va al templo, y hay servicio acá y usted no está haciendo nada, pues creo que ahí estamos desviándonos un poquito, ¿verdad? Pero si va a la iglesia, va, pues gloria a Dios, ¿verdad? No hay pena. Ya me lo digo porque digo a mi hermana Silvia que no he podido estar mucho los domingos porque estoy en la iglesia. Entonces, a veces entro, pero cuando ya entro me siento muy cansadito, entonces mejor me salgo para no quedarme dormido, ¿va? Pero si está ocupado su iglesia, no hay pena, hermano, pero tiene que estar acá porque la palabra va a ser el cambio. Tarde o temprano la palabra te va a purificar, te va a limpiar. Imagínese, amado hermano, a Moisés, ¿ah? Estando en la presencia, misma presencia de Dios, cuando él descendió como le brillaba la luz en su rostro, hermano, de tanto estar ahí, ¿verdad? En la presencia de Dios, su rostro brillaba. Ese nivel todavía no lo hemos alcanzado nosotros, fíjese, amado hermano. Debería de alcanzarse, ¿verdad? En esta tierra, ¿ves? Pero Dios nos va a dar de su gracia, fíjese, hermano. No nos salgamos del lugar santo, permanezcamos ahí. Y no se desanime, ya esto voy ya para ir finalizando. Abraham, en Génesis capítulo 15, él tuvo victorias, ¿verdad? Antes del capítulo 15 vemos que Abraham tuvo victorias, ¿verdad? Porque obedecía al Señor, pero él tenía una crisis en su corazón, porque no tenía hijo, no tenía heredero, tenía herencia. Pero Dios le dijo que viera el firmamento, a las estrellas, que contemplara la grandeza de él. Y a Abraham se le quitó ese desánimo que tenía, ¿verdad? Entonces vemos que después de ser restaurado Abraham en cuanto a esa crisis que tenía en Génesis capítulo 15, quiere lo buscamos, hermano, Génesis capítulo 15, versículo 9, Dios le pidió una ofrenda, fíjese, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Mire la ofrenda que Dios le pidió. O sea, se menciona mucho el número 3. Ese 3 lo que nos está hablando es la plenitud de Dios. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Estamos tripartitos, como se dice, ¿verdad? Entonces, por lo general, el Hijo de Dios que no quiere entregarse a Dios completamente, entrega solo una parte.
de su vida. Es lo que hablábamos al principio, ¿va? Solo entrega una parte de su vida, nos está entregando espíritu, alma y cuerpo. Entonces vimos que Malaquías capítulo 1, versículo 8 es donde habla de que el pueblo de Israel presentaba una ofrenda con animales enfermos y deformes, que estos lo ofrecían como una adoración a Dios, fíjese, amor, hermano, y Dios no lo recibía. En Levítico capítulo 22 dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, mire, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Dice. Eso quiere decir, mire, y da cosa decirlo, ¿verdad? Pero a veces en nuestro caminar con Dios, en algún momento nosotros ofrecimos una ofrenda sarnosa al Señor, fíjese, amor, hermano. Nuestra vida, vamos a dar una adoración al Señor, pero como solo entregamos parte de nuestra vida, es una ofrenda sarnosa, es roñosa. Pero dice, no ofreceréis a Jehová, pero lo ofrecemos, ¿ves? Por eso en el lugar santo no se va a ofrecer algo así. En el lugar santo dice que para estar en el altar del incienso debemos tener una buena comunión con nuestros hermanos. Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, el tal es mentiroso. Entonces, si no amamos a nuestro hermano y estamos orando, la oración no va a ser recibida ante el Señor. Lastimosamente es así. No ofrecerás nada dañado al Señor. Entonces, vemos que Malaquías 1:14 dice, maldito el que engaña. Mire, mire, pues, es que es la palabra del Señor, amado hermano. Maldito el que engaña es. ¿Cuántas veces hemos nosotros ofrecido una ofrenda al Señor de adoración cuando nuestro corazón tiene algunas espinas? Maldito el que engaña es. ¿Viste, hermano? Son palabras fuertes que si se dicen hoy en día en muchas iglesias, creo que si pudieran apedrearte lo harían. Ahora en términos más generales, si pudieran lincharte lo harían. Imagínese, hermano, que Dios te mande a decir eso en una iglesia. Santo Dios, vea. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. En el lugar santo no podemos ofrecer esto, no podemos ofrecer nuestra vida. Si nuestra vida está coja, perniquebrada, verrugoso, mutilado, no podemos ofrecernos nuestra vida como un sacrificio a Dios si estamos así, porque dice maldito el que engaña, que ofrece y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Se da cuenta la exigencia de Dios, amado hermano? Dios requiere un sacrificio santo, una vida santa en nuestra vida. Empecemos a generar eso en nuestra vida aún más. Gloria a Dios si hemos estado todos pues viviendo en santidad. Yo creo que este grupo pues lo hace, ¿verdad, amado hermano? En su casa, yo sé que lo hace. Está tratando y yo también tratamos la manera de vivir en santidad. Estamos ahí con la ayuda de Dios mejorando y mejorando cada día, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, amado hermano. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos están haciendo esto, ofreciéndose de una manera equivocada delante del Señor? Porque dice después, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones, ¿verdad? Entonces, tendemos a llevar y entregar algo a Dios, amado hermano, pero no lo mejor. Entregamos algo bueno, pero no lo mejor. Así como el jefe de los nativos entregó su báculo, era bueno, ¿verdad? De importancia para él. Entregó su caballo, algo bueno, que le servía a él algo bueno. No le entregó, ese caballo no era barato, ese caballo era el mejor. Se le entregó como ofrenda a Jesús, al Señor, pero no era lo mejor. ¿Cuál era lo mejor? Cuando este jefe de la tribu dijo, yo me entrego ahora al Señor. Eso era lo mejor. Lo mejor es entregarnos en espíritu, alma y cuerpo. Amarás al Señor tu Dios. Bueno, cuando ofrecemos lo mejor que está representado en la ofrenda que Jehová le pidió a Abraham, que leímos en Génesis capítulo 15, versículo 9, porque esa ofrenda
de becerro de 3 años, cabra de 3 años, carnero de 3 años, tórtola y palomino nos habla de nuestra vida ofrendada al Señor. Es lo que Él quiere, nuestra plenitud. Es, bueno, cuando decidimos dar esa ofrenda y la traemos, déjeme decirle que se va a levantar el enemigo. Génesis capítulo 15, versículo 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. El enemigo va a reaccionar con tal dedicación, amado hermano. Usted se va a dedicar al Señor más ahora en este tiempo. Va a haber una reacción. Toda acción trae una reacción. Si la acción es dedicación completa al Señor, va a haber una reacción. Si vas a entregar solo parte de, no va a haber reacción de parte del enemigo. Pero cuando es completa, dice que sí. Entonces vemos acá que hubo una reacción. Aves de rapiña descendían sobre los cuerpos muertos, porque era una ofrenda completa. Abraham trajo todo eso. Es. Entonces, esta dedicación provocó una reacción, ¿verdad? Por esa ofrenda. Vinieron aves de rapiña. ¿Y qué representan las aves de rapiña? ¿Verdad? Representan espíritus inmundos cuando el enemigo nos ataca. Entonces, vemos que Abraham, amado hermano, no se puso a orar para que Dios le ahuyentara las aves, ¿verdad? Abraham no oró. Abraham las ahuyentó. Entonces, nuestra tarea en esta crisis que vamos a afrontar por tal dedicación de nuestra vida es ahuyentar esas aves. Fíjese, amado hermano. ¿Qué representa también esa ofrenda que Dios le pidió a Abraham? Representa la comunión con Dios. Ahora, ¿qué es lo que roba nuestra comunión con Dios? ¿Qué es lo que roba? Entonces podemos enumerar algunas cosas que roban la comunión con Dios. Incredulidad, pensamientos equivocados, envidia, celos, indisposición para perdonar, resentimientos, compararnos con otros, ¿verdad? Mantener opiniones en contra de la palabra del Señor, diferentes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos alguna de esas cosas, lo que va a hacer es robar la comunión con Dios. Todas esas cosas representan esas aves que descendían del cielo para dañar a esas aves de rapiña, para dañar la ofrenda. Fíjese, amado hermano. Entonces, amado hermano, para la gloria de Dios, hasta aquí podemos hablar un poquito más del lugar santo. Nos quedamos en las tablas, ¿verdad? La próxima vamos a hablar sobre Bezalel, siempre del lugar santo. Y con la ayuda de Dios, pues que nos ayude a poder practicar un poco más la palabra en estos días, ¿verdad? Siervos amados, y que Dios nos siga embelleciendo cada día por su gracia. Amén. Que Dios me los bendiga y le dejo el tiempo a nuestra hermana Silvia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo. Un mensaje precioso de la palabra de Dios, un mensaje muy profundo y una vez más el Señor, como siempre, hablando a nuestros corazones. Y yo siempre digo que cuando el Señor nos habla es porque nos ama tanto y Él sabe que falta poquito para que ese shofar suene y que estamos orando todos, poder ser dignos de escapar de este mundo. ¿Amén? La tipología de las tablas son una verdadera ilustración del ser humano y su corrompida naturaleza. Esas tablas, como dijo nuestro hermano, procedían de un bosque lleno de espinas, así como nosotros también fuimos tomados de un bosque de maldad familiar. La madera era talada, dice, por una espada aguda, pues en aquel tiempo no se conocían sierras. Así también la palabra de Dios, cual espada aguda y de dos filos, nos cortó de raíz de nuestra mundanalidad. Alguien dijo alguna vez que el árbol chueco nunca se endereza, pero Dios nos dice lo contrario.
pues Él con su poder y amor puede transformar la vida hasta del más torcido de los seres humanos y convertirlo en la más recta de las personas, haciendo de ese individuo un modelo y muestra de gloria y poder. Por eso, familia, ahora ya no somos independientes, orgullosos y autosuficientes. Ahora estamos unidos por medio del Espíritu Santo que nos sustenta y mantiene en pie como iglesia para la gloria de nuestro Padre Celestial. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras ser parte de esta hermosa familia de Dios, donde pronto estaremos en las bodas del Cordero, donde cada uno de nosotros tendrá un nuevo nombre, seremos vestidos de vestiduras blancas, resplandecientes, y lo más hermoso, estaremos por una eternidad con Cristo Jesús. Repite conmigo esta sencilla oración si aún no has invitado a Jesús a tu corazón. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo maravilloso que el Señor nos ha dado y les recordamos que esta serie de estudios sobre el tabernáculo, sobre el lugar santo, nos va a estar impartiendo nuestro hermano Estuardo todos los martes a las 20 horas de Cuba. Amén. Vamos a orar y para los hermanos que están presentes le pedimos que se queden un tiempo para preguntas y respuestas. Gloria a Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra y bendice a cada persona, Señor, que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación y escuchar esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Gracias también por nuestro hermano Estuardo Revolorio, te pedimos que lo continúes bendiciéndolo, llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia, gracias por habernos acompañado, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.